Muy buenos días. Hoy es lunes festivo o feriado, 7 de noviembre del año 2022. El tema para hoy es: somos crónicamente insatisfechos o insaciables. Uno de los problemas en la actualidad es ese. Nunca estamos satisfechos con nada. Nunca nos saciamos con nada. Y a través de esta conferencia vamos a ver varios ejemplos sobre esa insatisfacción que nos invade diariamente. Y es un problema desde la niñez. Desde la niñez estamos o somos insatisfechos. A los niños se les regala un juguete y al poco tiempo ya quieren tener otro mejor. Ahí participan mucho los padres, porque los padres les dan gusto en todo lo que quieren. Entonces el niño quiere a los 3 meses otro juguete más moderno, más bonito, más costoso, y se lo compran. Igual que los adultos con los celulares, con los iPhone, que cada 6 meses sale el XY35 y ya quieren ese, y sale el XYZ18 y ya quieren ese otro. Una insatisfacción. Y a mí siempre me gusta introducir un poco de el origen de todos estos problemas. El problema comienza en el vacío que siempre, pero actualmente es mayor, del vacío interior, el vacío existencial, ese vacío que no se llena con nada. Entonces la gente quiere llenarlo con cosas, con experiencias. Y como no se puede llenar, porque eso no se va a llenar así como pensamos, viene la insatisfacción. Pero al no poder satisfacer, o al no poder llenar ese vacío, al no quedar satisfechos, viene la insaciabilidad. No nos saciamos con nada y va aumentando el problema. Después viene otro problemita, que es que cada vez queremos más y más cosas para satisfacernos, para saciarnos. Entonces comienza el problema de la codicia y la avaricia y la crematomanía, un término que no es muy común, que es de la psiquiatría y de la psicología. Codicia, avaricia, la avaricia también llamada ambición, y la crematomanía. Y después el siguiente problema, que eso, el no poder saciarnos, el no poder sentirnos satisfechos con nada, entonces nos lleva a la frustración. Y paso siguiente, comienzan los problemas de la depresión. Caemos en la depresión. Entonces aquí salen varios temas para varias predicaciones. Hoy vamos a ver insatisfacción o insaciabilidad. Posteriormente estoy preparando ya
el vacío interior, el vacío existencial, también los temas de la codicia, avaricia, crematomanía, la frustración y la depresión. Primer texto, Proverbios capítulo 30, versículos 15 y 16. La sanguijuela o el chupasangre tiene dos hijas o dos bocas que chupan, que solo dicen dame, dame. Una se llama dame, una de las bocas o una de las hijas, y la otra dame más. O sea, no saben más que pedir. La sanguijuela es un parásito, conocido folclóricamente como el chupasangre. Es un gusano, es un parásito que succiona sangre. Y cuando empiezan a chupar sangre es una cosa insaciable, por eso la Biblia lo pone como ejemplo. Incluso en una época hacían terapias en la medicina con sanguijuelas. Cuando había, por ejemplo, un hematoma o alguna acumulación de sangre en un sitio indebido, aunque ninguna acumulación de sangre es debida, ¿no? Pero entonces ponían sanguijuelas sobre ese hematoma para que empezaran a succionar, y esa era la terapia en esa época, ¿no? Entonces la sanguijuela es uno de los ejemplos de insaciabilidad. Chupan y chupan sangre. Y continúa el texto diciendo, hay 3 cosas y hasta 4 que nunca se sacian. O sea, hay 4 cosas para resumir. Primero las menciono rápidamente, que son ¿cuáles? El Seol, la matriz estéril, la tierra seca y el fuego. O sea, entonces 4 cosas que nunca se sacian, que nunca están satisfechas, que nunca dicen basta, nunca tienen suficiente, así como la sanguijuela. Incluso una de las hijas de la sanguijuela, como menciona la palabra, o una de las 2 bocas, que se llama dame más, es amiga del que ama el dinero, ¿no? Pues el que ama el dinero siempre quiere más. Ese es del que vamos a hablar más adelante, que es la avaricia, la ambición y la crematomanía cuando llega al extremo máximo. Entonces el versículo 16 nos comienza a decir, el Seol, o la muerte, o la región de los muertos, el sepulcro, la tumba que pide más muertos. O sea, el Seol pide y pide muertos, es insaciable. La matriz estéril, el segundo, o sea, la mujer estéril que pide hijos. Tercero, la tierra seca, que nunca se sacia de agua, o el desierto árido que pide más agua. Y el cuarto es el fuego que jamás dice basta, el fuego que jamás deja de arder, ese fuego que no se cansa de consumir leña, que no puede ser apagado. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la sanguijuela y de otras 4 cosas que son insaciables. Proverbios 27:20 es muy similar al anterior, pero agrega otra cosa muy importante. Dice,
el Seol, repito, o sea, la muerte, la región de los muertos, el sepulcro o la tumba que pide más muertos, y el Abadón o el Averno, ¿sí? El Abadón o el Averno, o el lugar de destrucción, nunca se sacian. Ya vimos que el Seol, ¿por qué nunca se sacia? Está pidiendo muertos. Lo importante viene acá, dice, asimismo los ojos del hombre, mencionemos su codicia. Los ojos del hombre jamás están satisfechos. ¿Por qué dice los ojos del hombre o su codicia jamás están satisfechos? Porque todo lo que vemos queremos tenerlo, todo lo codiciamos. Sí, eso nos sucede. Todo lo que podemos ver, deseamos tenerlo. ¿Ya? Por eso menciona que los ojos del hombre jamás están satisfechos. Y resumiendo rápidamente, entonces hay tres cosas que nunca están satisfechas: la tumba, la muerte y la ambición humana. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. Y en primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen las cosas que este mundo les ofrece, porque cuando alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no tiene el amor del Padre. Por eso uno no puede decir que es un hijo de Dios o que es un verdadero creyente que nació de nuevo y sin embargo está amando el mundo. Eso es incoherente, ¿ya? Porque hay mucha gente que ama al mundo, aún diciéndose cristiano, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, y va a mencionar el texto tres cosas, las voy a mencionar y después hago una explicación. Todo lo que hay en el mundo, o sea, los malos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces lo que el mundo nos ofrece son, primero, los malos deseos de la carne. La carne, nosotros sabemos que a nivel bíblico es la misma naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa o la pasión de la naturaleza pecaminosa. Aquí viene que es muy importante porque lo mencionamos ya en el texto anterior. Dice, los deseos o la codicia de los ojos, otra vez. O sea, el deseo de poseer lo que le agrada a mis ojos. La ambición de tener todo lo que vemos. Y tercero, la vanagloria o la soberbia o la arrogancia de la vida. Una versión bíblica dice, el orgullo de poseer muchas riquezas. Ya dijimos que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿el mundo qué nos ofrece? El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico.
Esa es la carne. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, o sea, la codicia de los ojos. Y el orgullo o la jactancia de nuestros logros y posesiones. Nos jactamos de las riquezas, de nuestros títulos. ¿Ven? Y todo eso es debido a ¿qué? A lo insaciables que somos, a lo insatisfechos que somos. Queremos tener todo lo que la carne nos pide. Y recordemos, la carne no es el cuerpo, ¿no? La carne es esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar que tenemos. Entonces, ese texto nos está explicando todo lo que nos lleva a ser insaciables, insatisfechos. El versículo 17 me encanta lo que dice: pero el mundo pasa y también sus malos deseos, sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece o vive para siempre, para siempre. Pero el mundo pasa. O sea, se supone que a medida que el mundo va pasando y nosotros vamos envejeciendo, pues todos esos deseos y todos esos malos deseos y esas pasiones supuestamente se van calmando, ¿no? Porque también hay gente de 70, 80 años todavía por ahí dando guerra, ¿no? Culequeando, como decía mi mamá, con las culequeras y dándoselas todavía de chinitos, de jovencitos. Bueno, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19, como para complementar lo de la carta de Juan. Hice un resumen de ese texto. Por ahí andan muchos que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, su estómago. Cuando la Biblia habla de eso, su vientre, su estómago, que no sacia su apetito, que come y come y su apetito no se sacia, no se está refiriendo a comida y el órgano del estómago, ¿no? Se refiere a que su vientre, su estómago, que su Dios de esas personas son sus propios apetitos, o sea, adoran al Dios de sus propios bajos deseos. Eso es lo que significa. Se jactan de cosas vergonzosas. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza. Y aquí viene algo importante. Y solo piensan en las cosas terrenales, en las cosas malas de este mundo. Por eso siempre repetiré, y no voy a entrar a explicarlo, pero lo menciono rápidamente. Por eso ese cuento no me lo como yo, de que un cristiano verdadero es carnal. Porque carnal es que es esclavo de la carne. Ya empecé a explicar. Es una persona que ama el mundo, que solo piensa en las cosas terrenales. Y si usted es un verdadero cristiano, usted ya no es esclavo de la carne. Porque es que ahora he oído, eso está de moda. O sea, esa es la disculpa para que podamos ser cristianos y pecar. Y vivir haciendo y deshaciendo en el mundo. Dicen, es que usted es un cristiano carnal. Y pastores acolitando esa falsa doctrina. No, o es carnal o es cristiano verdadero, punto. Que hay manifestaciones de la carne
en un cristiano verdadero, sí las hay. Pero no que vaya a vivir en la carne y amando el mundo como hay muchos. Y que para disculparlo, a veces incluso los pastores le dicen, no, es que eres un cristiano carnal. Llevas 20 años en la iglesia, pero no te preocupes, eres un cristiano carnal y de todas maneras tienes asegurado el cielo, la salvación y la vida eterna. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, fatigan, producen fastidio, hastían, más de lo que el hombre puede expresar. No hay nadie capaz de explicar cuánto aburren todas las cosas. Todo es muy tedioso e imposible de describir. ¿Por qué ponen eso ahí? Que todo fatiga, todo produce fastidio o hastía. Porque precisamente lo que hablaba del niño, le dan el juguetico a los 3 meses, a veces al mes, ya le tienen fastidio a ese juguete, ya lo cansa, ya lo hastía. A eso es que se refiere esa parte, primera parte del texto. Pero aquí entra la parte que nos complementa nuestro tema. El ojo nunca se sacia, nunca se cansa de ver, ni el oído se fatiga o se harta de oír. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Por eso es que todo va hastía, fatiga, ya no me gusta. No importa cuánto veamos ni cuánto oigamos, nada nos deja contentos por esa insatisfacción, por esa insaciabilidad, por ese vacío interior del cual vamos a hablar en otro mensaje, por ese vacío existencial, esa soledad interior que no podemos llenar con cosas. Ya, no lo podemos llenar con nada. Y lo digo con autoridad porque yo viví muchos años así, tratando de llenar el vacío que tenía con muchas cosas. Que si tengo dinero, que si tengo mujeres, que si me divierto mucho, si viajo, si hago, o sea, todo ese hedonismo, o sea, toda esa búsqueda del placer para llenar ese vacío. ¿Ya? Entonces dice aquí, el ojo nunca se sacia, nunca se cansa de ver. Otra vez lo que ya habíamos visto en 2 textos anteriores, la codicia de los ojos. Queremos tener todo lo que vemos. Entonces vive uno muy infeliz, ¿no? Y hay ejemplos. Hay gente que dice, yo seré feliz el día que compre mi apartamento. Y bueno, consiguen el crédito en el banco y van a pagar 10, 15 años el crédito o la hipoteca. Y decían que serían felices cuando lo tuvieran. Terminan de pagar ese apartamento o esa casa y cuando terminan de pagar ya están aburridos ahí donde viven. Ven que eso no les dio la felicidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? No, yo quiero otro apartamento. Quiero un sitio mejor y quiero uno más costoso, en un mejor barrio, bueno, o colonia, como dicen en México. Entonces, viene esa insatisfacción. Es que el día que me case, el día que consiga una buena esposa o un buen esposo, en el caso de las mujeres,
voy a ser feliz. Al año ocurre como está ocurriendo diariamente sobre todo en la farándula, ¿no? En el jet set. Se separan al año porque están buscando llenar ese vacío con cosas externas, cosas que no lo van a llenar nunca. ¿Ven? Con viajes. Y por eso es que la gente, usted ve que en esta situación económica que estamos viviendo en Colombia, ahorita estamos en un puente. Dije que hoy es 7 de noviembre, estamos en un puente festivo. Y ve usted el montón de gente que sale al puente. ¿Ven? Les están diciendo, no utilicen tarjeta de crédito porque los intereses están muy elevados. No, eso llegan y volean esa tarjeta de crédito a todo timbal, como decimos. Me endeudo, presto, el gota a gota, lo que sea. El credicheque, el cupo activo, todo eso. Yo tengo mucha experiencia, segunda experiencia que puedo decir con autoridad. Yo fui así. Cuanto puente, cuanta fiesta, cuanta cosa, no me importaba pagar lo que fuera. ¿Ven? Ahora puede decir alguien, no, pero entonces, ¿será que es un conformista? Dicen. No, dejemos eso bien claro. Todos los seres humanos queremos tener una mejor situación en todos los aspectos de nuestra vida. Todos queremos tener una mejor vivienda, queremos tener mejores ingresos económicos, ¿cierto? Queremos vivir en un mejor sitio, mejor sector. Queremos tener ropa muy fina. Entonces no es conformismo. Es que uno tiene que llegar a la madurez de decir, ¿puedo esto o no puedo? Y no solamente si puede o no puede, es que no se amargue porque no lo puede hacer. Porque hay gente que se amarga, se llena de envidia si otro lo puede hacer. La clave es llegar uno al punto en que si trabaja, cumple con sus horarios, es responsable y todo eso, y le llegan determinados ingresos y de ahí no puede tener más, pues simplemente no amargarse, vivir tranquilo y contento con eso. Bueno, Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Aquí ponen una situación de una persona de las que estamos hablando. Hay un hombre totalmente solo y sin sucesor, que no tiene hijos ni hermanos, pero que nunca deja de trabajar, que jamás deja de afanarse, que no se toma ni un momento de descanso. Yo creo que todos conocemos personas así, ¿no? Que se levantan en la madrugada y trabajan hasta las 12 de la noche. Y que no tienen ni siquiera una esposa, ni hijos, ni familiares, ni nada. Son solos, como dice la palabra. Y trabajan incansablemente. Y continúa diciendo el texto. Dice, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Si ven otra vez lo de los ojos, que sus ojos no se sacian de sus riquezas, no se cansa de contemplar sus riquezas. Trabaja duro para acumular muchas riquezas, pero nunca está satisfecho. Qué tristeza, ¿sí o no? Que trabajen como un burro, perdónenme la expresión,
desde la madrugada hasta la medianoche, hagan mucho dinero y que nunca se sienta satisfecho. Y nunca se pregunta, ojo a la pregunta que nunca se hace esa persona: ¿para quién trabajo tanto y defraudo a mi alma del bien? ¿Vale la pena trabajar tanto y nunca gozar de la vida? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? ¿Para qué me afano tanto privando a mi alma del bienestar? ¿Por qué me abstengo de las cosas placenteras? Pero aclaremos que aquí habla de que por qué me privo del placer y por qué me abstengo de las cosas placenteras y eso, pero no se está refiriendo a la borrachera y a la rumba y mujeres y eso, ¿no? Si yo estoy hablándole a cristianos, o le estoy hablando a personas que quieren llegar a mejorar su vida, pues se supone que son cosas placenteras dentro de lo moral, dentro de los buenos principios, dentro de la ética, ¿no? Salir a almorzar con su familia, hacer un viaje de vacaciones con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? A eso se refiere. Si de pronto puede comprarse un buen apartamento, cómprelo, eso no es malo. O sea, tener dinero no es malo. Lo malo es, más adelante lo vamos a ver, compre el apartamento, pero sosegado, deje de andar intranquilo, porque esa intranquilidad es la insatisfacción, la insaciabilidad que lo lleva a la codicia, a la avaricia y hasta la crematomanía. Por lo insaciable que es, entonces cree que trabajando y teniendo mucho dinero va a llenar ese vacío. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué no disfruto de la vida? O sea, nunca se pregunta eso. Y también esto es vanidad, es una vana ilusión y duro trabajo. Un trabajo infructuoso, una triste tarea, una pesada carga. Esto es absurdo, no tiene sentido esforzarse tanto. Todo es muy deprimente. Por eso les decía que después de la codicia, avaricia, crematomanía, ¿viene la qué? La frustración de ver que, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué ese vacío? Y entra en la depresión. El Eclesiastés 5:10 está la respuesta de lo que estábamos viendo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero. Aclaré que el dinero no es malo. Depende del uso que le dé. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo uso? El que ama el dinero jamás tiene suficiente. No queda satisfecho. Siempre quiere más. Que es la avaricia, la ambición, ¿no? Y el que ama el mucho tener, o sea, el que ama las riquezas, la abundancia, ama. No es que las riquezas y la abundancia sea malo, dejo claro. El que ama eso, o sea, el que pone las riquezas y la abundancia como su Dios, dice, no sacará fruto, no tendrá beneficio. Nunca recibe bastante, no se saciará de ganancias. Y también esto es vanidad, es absurdo, es vana ilusión, tampoco tiene sentido. Y por eso 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos de este mundo, o de este siglo,
o de esta edad presente, según la versión bíblica que lean. Mándales, ordénales, adviérteles, enséñales que no sean altivos, altaneros, arrogantes, orgullosos, prepotentes, jactanciosos, autosuficientes o fantoches, como decimos en Colombia. Porque esto es muy frecuente, ¿no? En estos días se hizo viral en Colombia un video en el que dos mujeres, dos agentes de tránsito, le dijeron a un hombre joven que moviera la camioneta porque estaba mal parqueado. Y se devuelve ese tipo energúmeno con una ira. Yo pienso que estaba drogado. Su mirada, toda su respuesta es de una persona drogada. No borracha, no era embriaguez. Les dijo palabras obscenas o palabras de grueso calibre, como dicen, vulgaridades. Y les dijo: miren en lo que ando. Esa camioneta vale 300 millones de pesos y usted es una pobre infeliz que no se gana sino el salario mínimo. Qué tristeza, ¿no? Que piense así. O sea, que es superior a esas dos jóvenes porque le dijeron que moviera el carro, y que él es superior porque anda en una camioneta de esas. Eso es simplemente la muestra ¿de qué? De que él por dentro se siente una cosita así chiquitica. Él se siente pequeñito, y esa camioneta de 300 millones lo hace sentir que es muy valioso. También tengo experiencia de eso hace muchos años. Faltó que dijera: ¿usted no sabe quién soy yo? Que eso es muy de moda en Colombia, ¿no? A cualquier persona que tenga 3 pesos o que tenga un título ahí: ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, entonces a los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos, ni que pongan su esperanza en sus riquezas, que no confíen en ellas, porque hay gente que su Dios son las riquezas y ponen su esperanza en esas riquezas. Y la Biblia nos dice que no confíen en ellas, en esas riquezas, las cuales son inciertas, inseguras, inestables, de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Entonces, ¿en quién tenemos que poner nuestra esperanza? Sigue diciendo el texto: sino en el Dios vivo, que nos da, nos ofrece o nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos para nuestro provecho. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9. Viene el problema de esa avaricia, de esa codicia y de la carematomanía, que ahora voy a explicar qué es este término. Porque a eso se llega cuando hay un vacío que no se llena con nada, y viene la insatisfacción por tener, porque se buscan cosas materiales y muchas cosas para llenar ese vacío, y debido a esa insatisfacción
Se empiezan a buscar más y más cosas, entonces se vuelve un insaciable. No se sacia con nada. Y entonces quiere más, y entonces viene la codicia, la avaricia, la crematomanía. ¿Qué es la codicia? Después vamos a ver un mensaje sobre eso. La codicia es ese deseo de tener todo. Por eso decía la codicia de los ojos. Quiero tener todo lo que veo. Ahí es simplemente el deseo de tener todo, ¿cierto? Lo que veo, lo que quiero, lo que me gusta. La avaricia es que ya lo tiene todo, suficiente para vivir 200 años, y sin embargo quiere tener más y más y más. Como un saco sin fondo. Pero no solamente se refiere al dinero. Pongamos los casos, los ejemplos de los artistas, de los futbolistas, ¿sí? De la gente de farándula, del jet set, los políticos. Eso les gusta bastante la plática, el dinero. Por ejemplo, usted ve cantantes que incluso tienen 80 años, como cuando vino Vicente Fernández la última vez. Casi lo tienen que ayudar a subir a la tarima, o lo ayudaron, con una barriga gigante. 80 años. Rafael con 80 años. Tienen dinero pero de sobra. Y sin embargo, dicen, no, es que yo tengo que seguir. A los 80, hombre, si yo me siento que estoy ya más allá que aquí, yo me siento que estoy más allá que aquí ya, ¿cómo será de 80 años? O sea, a los 50 años uno ya comenzó a voltear la esquina. Y entonces es que son insaciables ¿en qué? En el aplauso, en que les eleven su ego. Eso les alimenta el ego, que todos quieran tomarse fotos con él, que todos quieran que lo idolatren, que quieran tocarlo como si fuera un dios. Es por ese motivo que no dejan, ¿ya? Podían sentarse con todo ese dinero allá, sentarse ya tranquilitos, a ponerse a paz y salvo con la vida y principalmente con Dios, ¿no? A dedicarse a hacer las cosas que no pudo hacer porque se la pasó toda la vida en un avión, todos los días en un avión para allá y para acá, y en un escenario y salga de ahí para otra ciudad y otro avión y otro escenario. Entonces, por esa insaciabilidad, jugadores de fútbol que tienen 36 años, 37 años, y sin embargo quieren más dinero. Así les toque irse para un equipo, ¿sí? Chichipato, como decimos en Colombia. Pero quiero más, ¿sí? Miles de dólares más y hasta millones por una temporada. Pero también no es que necesito de que me sigan idolatrando. Yo tengo que seguir siendo el número uno en Colombia, en la historia del fútbol colombiano. Hombre, tarde o temprano, quiera o no quiera, le toca retirarse. Y ahí es donde tiene que probar de qué está hecho. Pero mientras tanto pueden estar lesionados, esos se lesionan igual, y así. Y toda su confianza es en las riquezas. Y Dios, por allá, quinto, sexto lugar.
Bueno, pero viene otro problema. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 9. Bueno, entonces vimos codicia y avaricia. Aquí no vamos a ver crematomanía. Porque los que quieren o desean enriquecerse, los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y lazo. ¿Qué es lazo? Trampa. Dicho de otra manera, los que quieren tienen esa ambición de hacerse ricos, caen en la trampa de la tentación. Se vuelven esclavos de sus muchos deseos. ¿Y esas trampitas de quién son? Son las trampas de Satanás. Y quedan atrapados en muchas codicias necias y dañosas. Caen en muchas pasiones insensatas y perjudiciales. Empiezan a tener deseos descabellados y estúpidos que los perjudican, que los hunden en la ruina y en la perdición, o en la destrucción y la perdición, o en la destrucción y la condenación, mejor dicho, eso los hunde en la ruina total. Entonces aquí viene el término crematomanía. La crematomanía es la ambición llevada al extremo, la avaricia al extremo. O sea que hay gente que sufre de avaricia, pero bueno, trabajan legalmente y hacen dinero, sino que quieren tener más y más y más, pero lo están haciendo de forma legal. Sí, son esas personas que tienen 10 negocios y todavía quieren poner 15 negocios y 20 negocios y 30 negocios. Como hay muchos, yo no sé para qué quieren tener 50 negocios, pero así existen. Pero existe otro tipo de personas que no les importa cómo lograr el dinero y acumular más y más y más. ¿Ya? Esa es la crematomanía. Que puedo tener muchísimo dinero conseguido, así sea en forma ilegal, pero lo importante es conseguirlo. O sea, no importa cómo la consiga. O sea, como dijo Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. O sea, con tal de conseguirlo, no importa cómo sea. Esa es la crematomanía. Y por eso hay tanta corrupción y tanta cosa, ¿sí? Ve los políticos que lo cogieron, que se robó 50.000 millones, y el otro que se robó 80.000 millones, que contratos no sé cómo, bueno. Pero entonces todo eso los lleva ¿a qué? A la ruina. Lo dijimos, ¿cierto? Quedan atrapados en esa avaricia dañosa, perjudicial, que lo lleva a la ruina y a la perdición. ¿Por qué? ¿Cuántos políticos o cuánta gente famosa conocemos que está en la cárcel por todas esas tranzas que hizo? Como dicen en México, todos esos guardados, todos chanchullos, decimos en Colombia. Y están presos. Entonces, ahí es donde entra el famoso texto que iba a mencionar anteriormente. Primera de Timoteo 6:10, lo menciono rápidamente. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, ya había hecho énfasis en eso. El amor al dinero. O sea que el origen de toda la maldad es el amor al dinero. ¿Sí? Clarito.
Pero viene una pregunta en Marcos 8:36, muy importante para nosotros. Porque ¿de qué le aprovechará o de qué le sirve a un hombre o qué beneficio obtiene si gana todo en el mundo, pero pierde su alma, su vida, su propio ser? Ganó todo en el mundo, pero perdió su vida. ¿A qué se refiere? A la vida eterna. ¿Ven? Lucas capítulo 12, versículos 15 al 20. Aquí Jesús, el Señor Jesucristo, para que lo distingamos muy bien, nos va a contar una historia y nos va a hacer como a Él le gustaba, ¿no? Lucas 12, 15 al 20. Luego Jesús les dijo: absténganse, cuídense, aléjense ustedes de toda clase de avaricia. No vivan siempre con el deseo de tener más y más. Porque la vida de una persona no depende de cuánto tiene, de la abundancia de sus bienes, de poseer muchas cosas. El ser dueños de muchos bienes materiales no es garantía de una larga vida feliz. Hay mucha gente con muchos bienes materiales, con muchas riquezas, con mucho dinero, incluso con mucho prestigio, mucha fama. Yo conocí una persona así, y era la persona más, no sé si cambió, hace años no lo veo, pero era así, vivía más infeliz que cualquiera que no tuviera sino el salario mínimo y que no tuviera el reconocimiento que él tiene. ¿Ya? Versículo 16. Entonces les contó una historia como ejemplo. En esta historia podemos analizar como 3 o 4 cosas sobre el ser humano, y de las cuales también voy a preparar tema, un mensaje. Entonces les conté una historia como ejemplo. Un hombre muy rico tenía un campo fértil que producía muy buenas cosechas. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Así que se puso a pensar y se dijo a sí mismo: ¿qué voy a hacer? Es tanto lo que se recoge que no sé dónde almacenar todas mis cosechas. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Aquí es donde se empieza a parecer a muchos. Derribaré todos mis viejos graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano, todo mi trigo y todos mis bienes, todo lo que tengo. ¿Ya? Comenzó la avaricia. Venga para acá, construyo graneros más grandes y almaceno todo lo que tengo. Para después, incluso, como dicen otros textos, comenzar a contemplar esas riquezas. Yo a veces me pregunto, una persona que tiene 3 negocios ya, muy buenos, y empieza: voy a poner un 4.º negocio en tal sector, voy a poner el 5.º en tal. Y yo lo digo con experiencia porque yo alcancé a tener 3 negocios y mi meta era llegar a tener una cadena de esos, se llamaban maquicelis. Mi apellido Maquicelis. Hoy no. Tuviera un buen negocio que me permita vivir cómodamente, tendría uno solo o 2. Pero empiezan, ¿qué tal? Ahora ya no quiero solo en Bogotá, voy a poner en Pereira y en Cartagena y en Cali y en esto, y después todavía dicen: me voy para el extranjero.
voy a poner en Puerto Rico y en México y en tal. No, hombre. Acuéstese y tenga paz, descanse tranquilo. Bueno, versículo 19. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo. Esto no está mal, ¿no? Sí, después dijo, bueno, ahí sí me voy a descansar. Alma mía o amigo mío, ya tiene muchas cosas buenas guardadas, almacenadas o acumuladas para vivir muchos años. Paremos ahí. ¿Está haciendo planes para vivir? ¿Qué? Muchos años. Ustedes tengan en cuenta eso porque más adelante lo vemos. Ese es un error, para vivir muchos años. Yo qué sé. Si esta tarde me pelo, como digo yo. Si mañana me pelo o parto de este mundo. Descansa, se dijo a sí mismo, ¿no? Relájate, repósate, tómalo con calma, come, bebe y diviértete, regocíjate, goza de la vida, disfrútala lo más que puedas. Y llegó el Señor Jesucristo. Pero Dios le dijo, necio, qué tonto eres. Esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Vas a perder la vida. Esta noche vas a morir. Entonces ahí es donde viene lo que yo les estaba diciendo. Siempre me gusta mencionar Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. El que dice, oigan ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, viviremos allí un año, haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Cuando ni siquiera saben qué será el día de mañana, porque ¿qué es su vida? ¿Qué es la vida de ustedes? Su vida es como un soplo, como una sombra, como la niebla, como la neblina, que aparece y pronto desaparece. Cuando uno llega a una edad mayor, como el caso mío, uno dice, eso fue así, como un soplo, rapidito. Esa es la vida. Y le dice, cuando ni siquiera saben qué será el día de mañana. Por eso hay otro texto que dice, ya me vino a la mente, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana, no sabes qué traerá el mañana. Le está diciendo, y les dije, tengan en cuenta lo de que tengo para vivir muchos años. Haciendo planes para de aquí a unos años. Dentro de 3 años me voy a radicar en México y voy a poner allá 3 negocios. Hombre, espérese que pase el día de hoy, por lo menos, y ahí sí se afanan los 3 negocios dentro de 3 años en México. Porque la Biblia dice, no se afanen del día de mañana. ¿Sí? No vivan adelantados. Y todos esos famosos coach emplean eso. Vive el día de hoy como si fuera el último. O sea, algo que ya está en la Biblia escrito, ellos lo sacan como si fuera de la cabeza de ellos, de la mente de ellos. Vive el día de hoy, punto. Disfrute el día de hoy. Disfrútelo sanamente, correctamente, éticamente. Disfrútelo el día de hoy. Mañana se afana el de mañana.
Porque fíjese lo que le dijo Dios, esta misma noche se pisa, decimos en Colombia. Pero aquí viene lo mejor. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Con todo aquello que tanto has trabajado. Lo que has provisto, ¿para quién será? Otros disfrutarán de todo lo que has almacenado. ¿Qué tal? Eso es en Lucas, porque el libro de Eclesiastés, que me fascina, él también dice lo mismo. ¿Quién se va a quedar con todo lo que trabajó? A veces se queda con eso el que menos trabajó. Y siempre repito un chiste flojo. Es flojo, pero me gusta decirlo. Casi siempre son los yernos los que quedan con eso. Conozco 2 o 3 casos de los yernos son los que han quedado muy bien o están administrando ya todos los negocios del suegro. ¿Ven? Eclesiastés 1:3 dice: ¿qué provecho obtiene el hombre de tanto afanarse en esta vida? De tanto trabajar en este mundo. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto? ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza? Y es que lo ve uno incluso a nivel de cristianos. Entre los cristianos es donde más gente codiciosa y avarienta o avariciosa llegan allá a comprar a Dios con el famoso diezmo, que para que Dios les mande mucho más dinero, porque los pastores le fomentan eso, ¿no? El materialismo. Entre más diezme, más platica Dios le manda. Y metan ese pensamiento materialista en las personas. ¿Ya? Los mismos pastores. Eso ya hay pastores que tienen ya tienen 2, 3 manzanas completas, o sea, como 10 casas ahí en un solo sector para la iglesia, con lujos, con cosas. Tienen cafetería, librería, ya tienen inmobiliarias algunos, hoteles, esas empresas de transporte. Hay 1 o 2 que ya tienen banco o cooperativa, pero ya tienen como un banco. Tienen colegios costosos. Algunos tienen universidades. ¿Ven? Eso es codicia, avaricia. Y hay de que le digan, como este gobierno les quería poner impuesto a las iglesias, no por el diezmo, no por el culto, sino impuesto por las cafeterías y todas las cosas que digo, por los colegios privados, incluso por el banco y todas las cosas. Y eso pegaron el brinco que cómo iban a pagar. Yo estoy de acuerdo en que sí. No lo del culto, pero los otros negocios sí. Como estoy de acuerdo también en que un pastor que gana, hay iglesias donde los pastores ganan 30 millones de pesos mensuales. ¿Qué diferencia hay entre que él se gane 30 millones y en el caso, cualquier empleado, se gane 10 millones y al de 10 millones le toca pagar impuestos y declarar renta y todas las cosas, y el pastor que gana 30 no puede? Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Este empieza como si fuera yo el que estuviera diciendo, y no digo esto porque yo esté necesitado, dijo Pablo. No es que haya pasado necesidades, no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo.
pues he aprendido a estar satisfecho. ¿Podemos decir que? He aprendido a estar saciado en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Ve que sí, ese Juan Salvador que dicta las predicaciones conformista. No es conformismo. Si Dios me da lo necesario para vivir y trabajo, cumplo mis horarios, atiendo a mis pacientes en el consultorio, ¿sí? Porque yo no vivo de estas predicaciones, y a todo el mundo le consta que yo nunca pido un peso, ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Lo hago por amor a Dios y tengo mi profesión como médico que me va muy bien, ¿ya? Pero si cumplo con todo y Dios me da determinados ingresos y de ahí para arriba no me da más, pues vivo contento con eso, no es que sea conformista. Puedo desear mejores cosas, pero me siento satisfecho con lo que me envía. Versículo 12. Esto también lo digo yo porque yo he vivido las dos situaciones. Sé bien lo que es vivir en la pobreza. Yo lo viví hace muchos años. Vivir humildemente, vivir con casi nada, con limitaciones. Y también sé lo que es vivir en la abundancia, con todo lo necesario, en prosperidad económica. ¿Por qué digo prosperidad económica? ¿No es redundante? No, porque la prosperidad no es solamente dinero, la prosperidad son muchas cosas. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Me acostumbré a hacerle frente a cualquier situación. Eso me encanta de la vida que yo he llevado. Aprendí a hacerle frente a cualquier situación, y lo digo más, me adapto a cualquier situación. Por eso yo no sufriría, ¿sí? Si de aquí a unos años yo no tuviera los mismos ingresos de ahorita y todas las cosas, no, yo me adapto fácilmente. Dios me dio una capacidad de adaptación, sin sufrir, porque antes sí sufría mucho por todas esas cosas, hoy no. Aprendí el secreto de estar feliz y salir adelante en cualquier dificultad. Me he adaptado a ambas situaciones, tanto a quedar saciado o a estar satisfecho, como a pasar hambre, a tener de sobra, tener abundancia, como a sufrir escasez o padecer necesidad, a no tener nada o muy poco. Lo importante es que uno viva satisfecho, contento con lo que tiene. Yo hace años conocí a personas que ganaban muchísimo dinero mejor que el que yo me ganaba hace años. Y yo los veía que vivían relajados, Yo decía, pero ¿cómo harán con ese sueldo que se ganan? Para mí era imposible. No, es que había varias cosas que ellos hacían. Ellos no se la pasaban viajando, ni gastando en trago, gastando en borracheras, en rumbas, no se la pasaban comprando ropa de marca, no se la pasaban estoy hablando de acuerdo al sueldo que se ganaban, ¿no? Porque si se ganan millones y millones mensuales, cómprese toda la ropa de marca que quiera. Estoy hablando de ese caso, de esos casos. No se endeudaban. Yo decía, ¿cómo pueden vivir sin tarjetas de crédito? Gracias a Dios, después de que me convertí en cristiano y cristiano, llamémoslo verdadero, poco a poco he ido mejorando y me considero un cristiano verdadero.
empecé un cambio. Y hace años yo no tengo tarjetas de crédito. No tengo todo eso que me daba Bancomeva y que me daba Citibank. Citibank me daba un cupo para sobregiro, un credicheque, préstamos para libre inversión, los que yo quisiera. Comeva me daba créditos y me tenía otra tarjeta con un cupo activo, que era dinero que yo podía retirar y pagarlo a 36 meses. Y tenía como 6 tarjetas de crédito, la Gold, la dorada. ¿Cómo se llama eso? Endeudamiento. Endeudamiento. Ya no soy esclavo de eso. Con lo que me ingresa en mi profesión, me siento satisfecho y ya puedo vivir tranquilo. ¿Ven? Es aprender a vivir. Hebreos 13:5. Sean sus vidas, su carácter o sus costumbres sin avaricia. Manténganse libres del amor al dinero. No vivan afanados por acumular más dinero. Más bien, y aquí viene la clave, y yo le creo a lo que me dice la Biblia, y porque lo he sentido o lo he vivido, más bien conténtense o confórmense con lo que tienen ahora. Porque Dios ha dicho, nunca te desampararé, ni jamás te abandonaré. Cuando usted ve a un cristiano afanado, es porque no cree lo que dice la palabra. La palabra está llena de cosas por este estilo. Hay gente que me dice, no, pero es que yo tengo que pensar en los nietos de mis nietos. Yo escuché a un pastor que decía, porque nosotros tenemos que pensar en los nietos de nuestros nietos. Hijo de mica, ¿cuántos años son esos? Entonces no puede hablar del arrebatamiento, porque yo no creo que el arrebatamiento se demore 150 años o 250 años. ¿Ven? Primera de Timoteo 6:6, para concluir, dice, la piedad es una gran fuente de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? La piedad es la sumisión a Dios, su entrega a Dios. O sea, se lo digo de otra manera, la verdadera sumisión a Dios, la verdadera entrega a Dios, el vivir para Dios, es una fuente de gran riqueza. Dedicarse a Dios es una manera de ganar mucho. Dice una versión bíblica, con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero, me gusta este pero, solo cuando uno está satisfecho o contento con lo que tiene. O sea que no puedo decir yo soy un hombre de Dios. Estoy entregado a Dios. Estoy en sumisión a Dios. Y insatisfecho con lo que tiene, o lleno de codicia, de avaricia. Uy, quiero 30 iglesias para que me entren más millones y millones y millones. ¿Ven? Por eso me acuerdo ahorita de Primera de Timoteo 6:8, ¿no? Si tenemos sustento y abrigo, ya estemos contentos con eso. Si tenemos sustento y abrigo,
ya debemos sentirnos satisfechos. Ve un conformista, ay no, con que tenga para comida. No. Es que dice, si tenemos sustento. ¿Ustedes saben qué quiere decir el sustento? O sea, cubiertas todas nuestras necesidades. ¿Sí? Y abrigo, quiere decir si tiene cubierto su techo. Si ya tiene todas sus necesidades, un techo donde vivir, una comida que no falta, tiene para poner a sus hijos en el colegio, tiene unos ingresos, tiene algunas comodidades, todo eso es sustento y abrigo. Aquí no está diciendo y que es comer papa y yuca, o sea, bien pobre, pero tampoco está diciendo que tiene que ser archimillonario. Con que cubra todas sus necesidades, ya se debe sentir contento y satisfecho. Bueno, lo único que digo como conclusión, quiere llenar ese vacío y quiere dejar de vivir insatisfecho, insaciable y lleno de codicia, de avaricia e incluso llegar a la carematomanía, como ya lo explicamos, y que no se sienta frustrado porque no tiene lo que no puede conseguir y que no viva en esa depresión, en esa depre que amanece todos los días. Llene su vida con lo que realmente se debe llenar, con el Señor Jesucristo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivan en usted. Que usted sea el templo de Dios. Que usted sea el templo del Espíritu Santo. Esa es la manera de llenar el vacío. Y donde usted se aquieta, se calma y empieza a darle gracias a Dios en vez de quejarse y a sentirse satisfecho, contento con lo que tiene. Y ser un verdadero cristiano. Porque mientras haya cristianos que piensen que pueden tener un pie en la iglesia y otro en el mundo, no les va a funcionar. Que es que yo soy casado, pero sigo teniendo mi amante. No espere nada del Señor. ¿Ya? Y muchos más de los pecados que yo cometía por montones, y sigo cometiendo pecados, pero hoy me arrepiento. Los pecados, aunque todo pecado, sea pequeño o grande, es lo mismo ante Dios, de todas maneras no cometo los mismos pecados de antes, pero ahora lo importante es que me arrepiento. Me da tristeza a veces cuando digo una mala palabra, cuando siento rechazo o rabia hacia alguien, o bueno, tantas cosas que uno tiene. Entonces es Cristo, pero en forma verdadera, no siendo religioso, no que voy el domingo a un culto y el resto de la semana actúo como se me dé la gana. Bueno, entonces espero que este mensaje llegue al corazón de todos. Trato de transmitir lo que Dios me dice y que yo hago esfuerzo por poner en práctica. Y me siento satisfecho cada vez que presento un mensaje. Lo hago con mucho amor. Entonces, nos veremos en una próxima ocasión, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga.